conocer cifras muy importantes en el país, tienen que ver con la cantidad de personas que viven en pobreza en Chile. La CACEN, que es esta encuesta de caracterización socioeconómica, se da a conocer cada 3 años en Chile. La última muestra que la pobreza en Chile retrocedió de 14,4% a 11,7% desde el año 2013. Vamos a desmenuzar estas cifras, antes una pausa y ya vuelve esa entrevista verdadera. Sigues en Entrevista Verdadera, como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de la pobreza en Chile a propósito de la encuesta CACEN. Quiero contarles algún detalle para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de pobres hoy día en Chile. Hoy en Chile hay 2.046.404 personas en situación de pobreza, de acuerdo a estos índices, unos 619.894 de ellos están en extrema pobreza. ¿Cómo se mide esto para que ustedes tengan una relación? Con un ingreso, una persona que vive sola en una vivienda con un ingreso de 151.669 pesos es una persona que vive bajo la línea de la pobreza. Otra fórmula que sigue esta encuesta es que si juntamos a 6 personas en una vivienda y ese ingreso de vivienda para esas 6 personas es de 531.000 pesos, 621, están también en condición de pobreza. Eso es para que lo tengan en la cabeza. ¿Qué es lo que piensan los chilenos hoy día? Lo vamos a estar conversando en un ratito con el diputado Felipe Kast, que además fue ministro de Mideplan o de Desarrollo Social, como se llama hoy día. Veámoslo en la siguiente encuesta, donde ustedes opinaron. ¿Ven o sienten que hay menos pobres hoy día en Chile? Yo creo que la gente se hace la pobreza porque piensa que hay trabajo y la gente le gusta como más que le den. Yo creo que sí, porque igual la presidenta igual ha dado hartos bonos y le ha dado harta oportunidad a la gente pobre. Entonces yo creo que no es así. La verdad es que no, porque todavía está la misma gente pidiendo plata, la misma gente que vende cosas en todas partes. Yo digo que sí ha bajado la gente que sigue siendo pobre porque es floja, no quiere trabajar ni nada de eso. Porque si uno se puede superar, se puede superar. Hay que ponerse la mano en el corazón y ver la pobreza que hay aquí en Chile, cada día está peor. Se opinaba la calle hoy día después de conocer esta encuesta. Ya estamos con el diputado Felipe Kast, diputado de Evópoli, que además conoce estas cifras porque fue ministro de Desarrollo Social, como se llama hoy día ese ministerio. Felipe, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Primero, usted pasó por ese ministerio, conoce en detalle cómo se aplica la encuesta. ¿Qué le parece esta cifra? ¿Se bajó la pobreza o el índice de 14,4 a 11,7%? Hay varias cosas. Primero, creo que la noticia más relevante hoy día, Beatriz, algo decía usted, es que todavía tenemos, de hecho, casi 20% de los chilenos que viven en pobreza. Eso es medido con la pobreza multidimensional, que es la nueva, que es mucho mejor que la antigua. Y que ya lo vamos a detallar para que todos entendamos. Para que todos entendamos. Y esos son en realidad 3,5 millones de chilenos. Son más que los que se mide con la pobreza de ingreso, que es una medida más pobre. La pobreza de ingreso simplemente mide el ingreso. ¿Qué es lo que decíamos antes? ¿Qué es lo que usted decía antes? 105.000 pesos para una persona, 531 si son 6 miembros en una misma casa. Que eso es una medida muy pobre, porque en el fondo no te ve la complejidad. Un adulto mayor que necesita remedio, una enfermedad, no consigue salud, no consigue vivienda. Exacto, veamos esa diferencia. Una cosa, y lo que mencionábamos al principio, es la pobreza por ingreso, que es esta cifra dura del 14,4 se baja al 11,7. ¿Qué significa la pobreza multidimensional? Es que en lugar de mirar simplemente con una mirada pequeña de los ingresos, empezamos a mirar, ¿sabes qué? Tal vez miremos la salud, qué atención tienen, miremos el tema de la vivienda, cómo está la vivienda, miremos el tema de la educación. Entonces, esto en la literatura internacional lleva mucho tiempo. Yo cuando fui ministro de Desarrollo Social, nos contactamos con Oxford, que es la universidad que más sabe de este tema, que de hecho ahora sigue asesorando al Ministerio de Desarrollo Social, que es la OFI, y ellos ya empezaron a implementar esto, y lo bueno que tiene esto es que te permite hacer políticas públicas más dirigidas. Claro, porque se sabe exactamente qué pasa con vivienda y esta persona, con educación, con salud. Entonces te permite buscar los bolsones de pobreza. Y lo que yo echo de menos, como sociedad, como Estado, es que tengamos baterías de programas conjuntos. Me explico, en Bajos de Mena, que ojalá el Ministerio de Desarrollo Social pueda desarrollar, dado que ya tenemos la indicador multidimensional, una política multivitamínica, por ponerle un nombre, que lleve salud, que lleve educación, que lleve seguridad, antidroga, que de alguna manera se haga cargo de estos bolsones de pobreza que están en Chile. Por mucho tiempo miramos la pobreza solo por ingreso, que es verdad que es importante porque tiene que ver con el empleo. El empleo es un elemento fundamental en Chile para llegar a fin de mes, pero no es suficiente. Y el Estado normalmente es mejor
para hacerse cargo de lo multidimensional que es del empleo, porque los empleos públicos normalmente no están disponibles para poder paliar muchas de estas dificultades. ¿Por qué se mantiene todavía esta mirada diferente respecto al ingreso y respecto a la pobreza multidimensional, que abarca mucho más y que de alguna manera transparenta más la cifra? Porque es más alta la pobreza multidimensional respecto a la pobreza por ingreso. Bueno, una de las grandes noticias es que nos atrevimos, y nosotros empujamos con mucha fuerza, para que nos atreviéramos a sincerar las cifras. Porque por mucho tiempo no se estaba dispuesto a cambiar la cifra. Solamente era ingreso. Solamente ingreso. Y nos decían muchas veces que si la cambiábamos íbamos a mostrar más pobreza. Que a mucha gente no le gusta verla. A mí lo que me gusta de que hoy día estemos hablando de esto, y yo espero que la pobreza no sea invisible. A mí lo que me da pena es que en los últimos 2 años yo he escuchado muy poco hablar de pobreza. Aumentar los campamentos, y si no es por el techo para Chile, si no es por... No está hoy día en la política como prioridad importante la pobreza. Perdón, pero no está en la política la prioridad por pobreza cuando hay ciertas reformas que trataban de apuntar a un Chile menos desigual, y a lo mejor ahí usted entra a un detalle más de lo que significa la desigualdad respecto a la pobreza. Pero, a ver, independiente a lo mejor del trámite de las reformas, si una reforma busca una mejor educación o un mayor acceso, o que sea gratuita para ciertos segmentos, o que no haya copago, por ejemplo, o una reforma tributaria, ¿eso no apunta al fondo, que es tratar de disminuir estos índices de pobreza? Desgraciadamente me encantaría que fuera así, pero hicimos una reforma tributaria que fue muy importante, de 3 puntos del PIB, y no hay ni un peso destinado a la pobreza. Nada, ni siquiera la pobreza entendida como educación para los más pobres. Pero yo le iba a preguntar por eso. ¿Y en educación, cuando se destina a educación, no está justamente apuntando a pobreza? Mira los indicadores de cómo está la evolución del destino de los recursos de la reforma educacional a los sectores más pobres. No están llegando ahí. O sea, la reforma educacional está pensada para gratuidad universal, que podemos quererlo. El problema está que el pecado de omisión de dedicar esos recursos a gratuidad universal, que yo feliz que lo hagamos con los sectores más pobres, con los sectores de clase media. ¿Qué es como se está haciendo ahora? Pero el problema está que se está comprometiendo recursos permanentes. Con la reforma educacional lo que tú estás haciendo es comprometiendo ingresos permanentes a sectores de altos ingresos. Pero hoy día no, diputado. La reforma que mandaron sí, pues. A ver, ahí me pierdo. Solo para aclararlo, ya vamos a entrar como a las otras dimensiones. Pero, a ver, la reforma educacional, claro, tenía varios destinos, ¿no? Una cosa es terminar con el copago y todo lo que pasó con la reforma educacional, más bien escolar. Y está el otro destino, que es la reforma de educación superior. Y uno de los grandes temas, y lo que se le cobra a este gobierno, es que prometió gratuidad universal y todavía está solamente en los segmentos de menores recursos para la gratuidad, y no se ve cuándo llega a cumplirse ese compromiso del 100%. No, pero porque acuérdense que la ley lo que dice es que en el futuro, ingresos futuros van a ir. No, por supuesto. Entonces, pero hoy día está focalizado en otros lados. Sí, pero la ley queda amarrada con los ingresos futuros. Entonces, le insisto, a mí me encantaría que hoy día partiéramos con el primer piso de la casa, que es poder asegurarle a los sectores de más bajo ingreso que tengan una educación pública igual que una de la misma calidad que la educación particular pagada. Si la gran desigualdad que tenemos en Chile, ¿cuál es y dónde nace? En los primeros 7 años de vida. Los que tienen lucas pagan sus colegios privados, sus jardines privados, el resto, y ahí se arma una brecha de desigualdad que, si tú miras los datos de cómo están correlacionados los ingresos de los padres y los resultados educacionales, se quiebra el árbol de la desigualdad, se abre ahí, y después se mantiene bastante constante. Entonces, si no invertimos ahí, que es la educación, ojalá pública, en los sectores de más bajos ingresos, por ejemplo, invitando a los mejores profesores de Chile a que nosotros como sociedad les vamos a, por favor, pedir que vayan a los sectores de más bajos ingresos, compensándoles porque es más sacrificado, porque es más duro. Esa focalización hacia la pobreza es la que yo no he escuchado. Hablamos mucho de derechos universales, que suena muy bonito, pero el problema es que cuando tú tienes 3,5 millones de chilenos, cuando tú tienes 1 de cada 4 niños de Chile viviendo en pobreza, es como partir por el penthouse en lugar de haber partido por asegurar un mínimo de igualdad en los niños. Y si no ponemos a los niños en igualdad, la desigualdad de los adultos es ilegítima. En cambio, si tú tienes igualdad en los niños, si a ti te va mejor pero tuvimos la misma base, no es tan desigual, no es tan injusto. Y esa es la injusticia más grande que tenemos en Chile. Por eso creo que es muy relevante que esta discusión de la CACEN nos lleve a decir, miren, parece que, yo espero que mañana o pasado veamos los números de los niños, todavía no los ponen. Y los números de los niños nos va a permitir decir, aquí hay una herida abierta tremenda, porque nos va a permitir ver la pobreza desglosada por niños.
y que para mí es la gran fuente de injusticia que tenemos en Chile y que yo espero que esta encuesta que hacen nos permita avanzar. ¿Usted focalizaría ahí el tema más importante cuando hablamos de, y que se recibe como una buena noticia, independiente de que escuchamos a la calle, y yo no sé si sentimos que hay menos pobres o si en algún momento, cómo nos vamos dando cuenta? Creo que es un proceso bastante más largo de entender cómo Chile puede ir avanzando, pero cuando se habla de 14,4 solo por ingreso, que baja a 11,7, después está el desglose de esta pobreza multidimensional. Eso, en la cifra bruta o dura, ¿es una buena noticia o no? Siempre es una muy buena noticia. Hoy día salieron, lo que muestra la cifra es que salieron 200.000 chilenos de la pobreza al año, en la mirada por ingreso, ¿ok? Es verdad que antes salían 400.000, o sea, la pendiente era un poquito más aguda antes y ahora se aplanó. Eso es una mala noticia, que estemos reduciendo la pobreza más lento, pero siempre es una muy buena noticia. Lo que no es buena noticia, y que hoy día se lo dije al ministro Barraza, que yo no entiendo por qué no mostraron los datos de la pobreza histórica, de la medición antigua. Nosotros antes teníamos una metodología de pobreza que es la misma que teníamos desde el año 90. Y este año no la mostraron. Eso no sé por qué. Perdón, solo para no perdernos en la estadística. ¿Qué significa eso que no se mostró esa metodología? Porque cuando uno mira los cuadros comparativos de la pobreza, están los años anteriores. Pero ¿Qué no, es lo que no se muestra? Lo que no se muestra es el año 2013, cuando este gobierno nos mostró la CACEN 2013, que es la última, la anterior a esta es la 2015. Sí, claro. Nos mostraron que la pobreza había bajado hasta un 7%. No sé si te recuerdas. Sí. En la lámina 8 de la presentación del Ministerio de Desarrollo Social bajó a un 7%. Esa lámina hoy día no la mostraron, porque es la medición antigua. Mostraron la nueva, que también tú puedes reconstruir para atrás, pero no mostraron la antigua, que es la que nos permite medir desde el año 90. Si tú te das cuenta, la serie de esta nos permite medir solamente unas 4 CACEN para atrás. La antigua nos permite medir desde el año 90. Y eso es muy extraño que no lo haya mostrado. ¿Y por qué cree usted? Yo no sé, quizás es porque los precios de los alimentos en las comidas afectan mucho a esa medición. Sí. Y si es que esa medición, dado que en los últimos tiempos los precios de los alimentos han aumentado mucho, puede que haya hecho que aumentara esa pobreza. Entonces, tal vez al gobierno le habría complicado explicar el por qué con la medición antigua aumenta la pobreza. Perdón, ¿usted cree que hay una... A ver, sé que suena duro y a lo mejor es un poco injusto la forma que lo digo, usted me corrige, pero ¿usted cree que hay algún tipo de utilización política de las cifras? No lo sé. Yo simplemente, porque sería especular y sería ponerle mala intención al ministro de Desarrollo Social. Lo que sí sé es que el hecho concreto, sin decir ninguna especulación, es que no mostró los datos. Y eso es muy grave. Nunca, desde que tenemos la medición de la pobreza, en el año 90, no se había mostrado este indicador. Estados Unidos tiene un indicador bien similar al que nosotros teníamos antiguo, y lo han mostrado en los últimos 50 años. Es muy grave que ahora no lo haya mostrado. Yo, por lo menos mañana, voy a esperar a ver si es que el ministro lo muestra, porque es fácil calcularlo, con los datos que él tiene, porque él no soltó las bases de datos. Pero con los datos que él tiene, él debiera ser capaz de poder hacerlo. Ahora, esto es información pública. Se suelta, como usted lo dice, se sueltan todos estos datos. Usted fue ministro de Desarrollo Social. Claro. Eso siempre se transparenta porque pasa muchas veces que hay un anuncio central donde se pone lo más importante y después los datos se van liberando, de hecho con todos los detalles de el desglose por niños, por jóvenes, en fin. Eso tiene que entregarse en los próximos días. Por supuesto. Puede que se demore un tiempo porque lo que normalmente hace... Aquí ya estábamos atrasados un par de meses, pero independiente que se haya atrasado eso, lo que se hace es se entregan los datos y después se libera la base de datos probablemente en los próximos 15 días. Eso es lo que debiera ocurrir. Y ahí todos los investigadores, los académicos, debieran poder bajarla. Y es muy rico porque muchos académicos, cientistas sociales, economistas, empiezan a ver, bueno, qué pasó aquí con vivienda, qué pasó con los niños, qué pasó con los adultos mayores, qué pasó con las pensiones. Empiezas a ver el mapa de los desafíos sociales, y eso todavía no se libera, pero se debiera liberar en 15 días más. Para que todos podamos verlo. Ahora, usted lo adelantaba y que tiene que ver con esta focalización en educación. Si miramos las cifras y ahora tomando la pobreza multidimensional, que es bien interesante el concepto, porque tiene que ver con un paso más allá, cosas que venían diciendo distintas organizaciones que trabajan en el mundo de la pobreza, el Hogar de Cristo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, siempre mirando a esa cifra más global, como para transparentar la cantidad de pobres que hay en Chile. ¿Dónde deberían focalizarse de ahora en adelante esas políticas públicas? Ya mencionaba usted educación, como para ir efectivamente apuntando a esa población que es la más vulnerable hoy día en Chile. Mira, Beatriz, lo que pasa es que Chile cambió. Y la pobreza antes, efectivamente, era por ingresos, era como el gran tema. Hoy día, lo más grave son los bolsones de pobreza, los guetos de pobreza, donde tienes droga, donde tienes, desgraciadamente, problemas de hacinamiento y vivienda brutal, donde tienes mala educación, donde tienes mala salud y seguridad. Entonces, lo que yo esperaría, y yo creo que sería una revolución en la forma en cómo enfrentamos la pobreza, es que el Ministerio de Desarrollo Social funcione de alguna forma como director de orquesta. Y le digas, educación, venga para acá, ¿me puede conseguir a los mejores profesores? Me los trae para acá y hacemos un equipito SWAT
que vaya especialistas a los lugares más vulnerables. Señores de vivienda, podemos derrumbar los blogs, algunos blogs que están completamente tomados por la droga, algunos blogs que están completamente tomados por la delincuencia, y hacemos parques en lugares donde había mucho hacinamiento, y a las personas que estaban ahí tal vez le ofrecemos una vivienda más digna a unas cuadras. Señores de salud, podemos instalar acá efectivamente un centro de atención familiar, pero con mayor resolución, no simplemente que tenga una aspirina, sino que realmente tengamos un médico especialista. Señores de seguridad, podemos poner un retén de carabineros de verdad cerca de este bolsón, y esto está medido. Si tú miras los mapas y empiezas a cruzar todo el tema de la delincuencia con la pobreza, empiezas a darte cuenta que hay ciertos lugares de nuestra sociedad que están completamente abandonados. Incluso los carabineros no se atreven muchas veces a entrar. Han habido varios reportajes, uno de CIPER, que muestra que efectivamente estas bandas existen y que estamos como si fuese un país sin ley, sin justicia, y los niños siguen creciendo en esas condiciones. Ahora, tomando todo esto que usted dice, ¿cuáles son las dificultades de avanzar en eso? Y yo lo cruzo con otras cifras. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones municipales, cuando uno mira que en el mismo Santiago hay municipios que tienen ingresos que son tan brutalmente distintos. O sea, estamos hablando de diferencias de 220.000 millones de pesos al año en la comuna como Vitacura y 15.000 o menos millones al año. Esa es la diferencia, una comuna como Lo Espejo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de diseñar todo esto, ¿qué capacidad tiene un gobierno o el Estado, digámoslo, ya que abarca Parlamento, en fin, de ir cambiando cosas que se han instalado y que uno ve que pasan los años y no se cambian? Tocaste un tema muy relevante. Yo soy convencido que el municipio es un tremendo motor. El problema es que tenemos municipios ricos y tenemos municipios pobres. Y es una paradoja. Y a poquitos kilómetros, ¿ah? No, muy poquito. Y más encima la paradoja es que el municipio rico tiene casas con personas ricas, que tienen patios muy grandes, que no necesitan parques, tienen la piscina dentro de la casa, y los municipios más pobres no tienen recursos para poder tener parques. O sea, la paradoja está en que tenemos esta asimetría. Ahora, ¿cuál es una solución? Hacer lo que hizo México. ¿Qué hizo México? Dijo, ¿saben qué más? Vamos a tener un presupuesto de base cero. ¿Qué significa eso? Partamos dibujando qué presupuesto para Chile queremos. En vez de lo que hacemos todos los años en Chile, ¿qué hacemos todos los años? Incremental. Vivienda, 2%. Salud, 1% para abajo, 2% para arriba. No hay una posibilidad de reinventar el presupuesto de la nación. Y como el Ministerio de Hacienda en Chile, el que manda, le dice, a usted le toca esto, y cada ministerio es un compartimiento estanco. Yo lo que esperaba del Ministerio de Desarrollo Social, cuando me tocó crearlo, a mí me tocó hacer esa ley, era que el Ministerio de Desarrollo Social, era media plan y pasó al Ministerio de Desarrollo Social, mandara, fuese el director de orquesta, le dijera, señor ministro de Salud, perdón, pero vamos a trabajar juntos, y vamos a trabajar coordinado con vivienda. Perdón, usted dice que desde el Poder de Hacienda se pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero si ¿qué es lo que pasó en Chile? No hemos sacado un 7 en políticas fiscales, en políticas macro, los economistas les cueve, pero lo social siempre mediocre. ¿Por qué no confían en el Ministerio de Desarrollo Social? Yo prefiero un Ministerio de Desarrollo Social que mande y que esté con el mismo poder que tiene Hacienda, se lo he dicho siempre, y eso no ocurrió. De hecho, para eso llevamos al Ministerio de Desarrollo Social a la moneda. Y yo honestamente he visto bastante desapercibido el Ministerio de Desarrollo Social en el último tiempo. Nada personal contra el ministro. A veces ni siquiera es culpa de él. Es que tanta la inercia de que Hacienda es el que manda, que yo veo incluso proclamaciones de cosas sociales y aparece el ministro de Hacienda. Ahí. Digo, ¿qué hacer ahí? ¿Por qué no está el ministro de Desarrollo Social? Si no tenemos un cambio de prioridades, de que lo social tiene que ser igual de profesional e igual de importante que Hacienda, no me vaya a ninguna parte. Ahora, usted hablaba de una inercia en el Estado, efectivamente. Es una cosa que una fórmula... Se instaló que Hacienda es una forma más contable, tiene una mirada más contable, no tan social. No, si es cosa de escuchar las declaraciones del ministro, nomás para darse cuenta que va con esa mirada. De cuadrar la caja. Sí, y es como su base, se encuadra en eso. Pero también hay una inercia país respecto a las diferencias brutales que hay en Chile. El famoso índice de Gini, que es bien difícil de explicar, pero que marca la desigualdad en Chile, que es un tema y que está muy asociado efectivamente con cuánta gente vive en pobreza multidimensional, marca que hay un avance pero pequeñito en Chile. Todavía estamos dentro de los países más desiguales en el mundo, de los más desiguales de América Latina, pese a que hemos avanzado algunos puestos, y lo marcó efectivamente esta encuesta CACEN. Pero en ese sentido también hay una inercia país respecto a estas grandes diferencias entre los que ganan más y los que ganan menos, en los sueldos en que son muy bajos todavía en Chile. ¿Cuánto de esa inercia también puede cambiarse en un país como esto si no es a través de las leyes? Mira, aquí hay una gran pregunta. ¿Qué es lo que nos falló en nuestro modelo de desarrollo? Y aquí hay como dos grandes vertientes. Una, que es la que suena más bonita, que es la más fácil, de que es decir nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo económico, el que falló, ¿ya?
Y puede tener muchas fallas, pero la verdad es que esa respuesta, que es que el modelo económico falló, desgraciadamente, desde los políticos, yo no he encontrado ninguna solución que permita cambiarlo. Porque te dicen, no, me quiero mover a otro modelo económico, y la verdad que ni siquiera proponen ninguno. Pero hay otra respuesta, y lo que falló fue el modelo político. Fallamos nosotros los políticos. ¿Por qué? Porque la respuesta la dio Alicia Albasto, que es la presidenta de los funcionarios del Sename. Ella, cuando empiezan a cambiar a los directores del Sename, a la Marcela Labraña, después Herrera, después la fiscal... la exfiscal, Solange Huerta, ella dice, ¿cómo quieren que funcione bien el Estado, el Sename? Si es que está capturado por los partidos políticos. Yo soy presidente de un partido político, así que esto nos llega a todo. ¿Por qué no hacer un acuerdo nacional para devolverle el Estado a los ciudadanos? Y full meritocracia. Imagínate a Benito Baranda a cargo del Sename 10 años. ¿Acaso eso no te cambiaría la cosa? Imagínate un director de educación pública en Chile. Te voy a poner un nombre, pero no sé. No me quiero casar con alguno, pero imagínate Brunner. A mí me gusta José Joaquín Brunner, puede que a alguno no le guste, pero José Joaquín Brunner. ¿Ya? Que esté a cargo 10 años de la educación pública. Fuera del ciclo político, donde cambiamos el ministro y cambian al director de servicio, donde al final no pasa nada. Mi punto es el siguiente, Beatriz. Nos acostumbramos a que el Estado sea mediocre, a ocuparlo como un botín de campaña. Y como la élite política no necesita del Estado, porque vive en su mundo privado muy cómodo, tenemos colegios privados, tenemos seguridad privada, salud privada, nos da lo mismo que el Estado sea mediocre. Entonces, yo creo que la revolución que tenemos que hacer, y ojalá que en la próxima elección presidencial podamos plantearlo, y nosotros desde Bópoli lo vamos a plantear con mucha fuerza, un acuerdo de todos los presidentes de los partidos, para que ojalá tengamos un modelo neozelandés de Nueva Zelanda o el inglés, donde los cargos que decidimos los políticos son así. Y todo el resto, la gran mayoría, el 90%, pura meritocracia. Pero, diputado, eso es ceder poder. Eso es ceder el poder. Entiendo, pero ahí haría falta una generosidad gigante. ¿La clase política? Sí, que es lo que menos uno ve hoy día. Pero es que, imagínate, así como logramos que el tema, por ejemplo, de la transparencia, el financiamiento de la política cambie por una crisis, ojalá transformemos esto en una crisis, que es lo que Alicia Albasto dijo. Perfecto. Se transforma en una comisión como la de Engel y que digamos, ¿sabes qué? Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, o entregamos poder y volvemos a confiar en el Estado. Pero me parece súper interesante. No, me parece súper interesante lo que muy revolucionario. Tiene mucho que ver con esta generosidad que uno dice de los sectores políticos para enfocarse en qué queremos de Chile de aquí a 30 años de aquí. Pero no tiene que ver tampoco con un cambio de modelo económico. Y acá no le digo un cambio de péndulo, porque siempre que uno dice cambiar el modelo es como irse a un modelo totalmente. Pero ¿qué cambiamos? Vamos entrando a picar directo, porque a mí me encanta esa discusión, pero yo soy economista, así que me encanta. Y feliz que digamos qué cosa cambiamos del modelo económico. Vamos yendo al grano, porque a mí lo que no me gusta es cuando nosotros los políticos enfrentamos las cámaras y decimos, mira, vamos a cambiar el modelo económico y no somos capaces de decir qué. Yo sí estoy dispuesto a cambiar, y estoy en la Comisión de Educación y lo apoyé con mucha fuerza con el ministro Céspedes de Economía de este gobierno, que el compadre que se coluda y atente contra la libre competencia, a la cárcel. Tengo que participar en eso. Pero eso no es un cambio de modelo, eso es perfeccionamiento. Entonces, por supuesto, por eso no quiero mentirle a la gente. Ya, pero tenemos un modelo donde todo tiende a la concentración. Entonces, si bien puede haber no colusión, hay posiciones dominantes. Pero eso podemos combatirlo perfeccionando. Eso lo quiero decir para no mentirle a la gente de que al final dices que vas a hacer algo y después no lo haces. De acuerdo, pero hay ciertas garantías que podría tener el Estado y que hoy día están solamente guiadas según la plata que uno tenga. Por ejemplo, en el sistema de salud, los que pueden pagar una ISAPRE, pagan una ISAPRE, los otros van al Fondo de Salud. Si alguien que tiene ingresos altos quiere irse a FONASA, el sistema casi no le permite porque le cubre muy poquito respecto a lo que el ISAPRE le puede cubrir. Entonces, a eso me refiero yo con cambio de modelo. Pero es que eso no es cambio de modelo, perdona que diga, eso es cambio de la política. Y por eso quiero hacer la distinción, porque a veces la gente se imagina cuando tú le dices cambio de modelo que vamos a cambiar, que no va a haber mercado, que no va a haber inversión, que no va a haber emprendimiento. Eso no es lo que... el Estado sí se haga cargo de los asuntos básicos y no se dejen básicamente en la mano de los privados. Por supuesto. ¿Para qué vamos a mencionar las pensiones, por ejemplo? Pero mira, Beatriz, mira lo que ha pasado en educación. El caso de los colegios particulares subvencionados. Yo no creo que lo público sea lo estatal. Yo sí creo un Estado que cierre los colegios malos y que efectivamente garantice, porque ese es su rol, garantizar que no te discriminen y que te den calidad, para poder tener una sociedad más integrada. El problema que tenemos ahí es que algunos igualizan o sienten que es lo mismo que lo estatal a lo público. Yo prefiero un Hogar de Cristo muy involucrado en los temas sociales con el Ministerio de Desarrollo Social coordinando. El Ministerio de Desarrollo Social, jefe de orquesta. El Hogar de Cristo, un gran aliado. Me tocó verlo. ¿Qué es lo que hicimos con el programa de calle, con la gente que vivía en la calle? El Hogar de Cristo le dijimos, yo cuando fui ministro, ustedes son los que más saben.
¿Por qué no hacemos una alianza público-privada? Nosotros como Estado garantizamos que ningún chileno que viva en la calle no tenga una noche, un lugar, una cama donde dormir. Pero ustedes la proveen, porque lo hacen mucho mejor que yo. Yo me voy a garantizar que los recursos queden bien gastados, que lleguen a la gente, y se construyó algo así muy potente. Lo mismo con Felipe Cubillos, con el desafío de Levantemos Chile. Cuando yo estaba en la reconstrucción, trabajamos juntos para poder hacerlo juntos. Él lo hacía mucho más rápido a veces que nosotros con la burocracia del Estado. Entonces, esa combinación es la que te digo que se puede innovar mucho. Y mi punto de fondo es que esa generosidad que necesitamos de los partidos, para que no sean nuestros amigos los que hagan todo, sino que sean los mejores chilenos, es lo que va a cambiar y lo que va a permitir que el modelo económico no sea solamente el modelo económico, tengamos un modelo social. Ahora, todo lo que usted Y ese señala... modelo social, perdón, es responsabilidad del Estado. Por eso creo que la revolución va a venir cuando nosotros estemos dispuestos a ceder ese poder. Diputado, ¿y cuánto están dispuestos a ceder en su propio sector y seguir un discurso como el que usted presenta? Yo espero que mucho. La verdad que yo cuando estuve con Piñera, yo creo que cometimos un error. Se habló de los gobiernos los mejores. Y la verdad que nosotros el problema es que los gobiernos los mejores eran los nuestros nomás. Y deberíamos haber hablado del gobierno los mejores, pero para siempre. Deberíamos haber dicho, miren, nosotros cedemos poder. Y vamos a hacer de verdad que el FOSIS, por ejemplo, que el Sename, que la salud pública, sean de los mejores médicos chilenos, de los mejores personas con emprendimiento social chileno, y de esa forma entregar el poder. Nosotros tratamos de traer gente buena para el servicio público, pero el problema es que fueron por un rato. Y cualquier emprendimiento, cualquier institución, este canal, cualquier lugar necesita un horizonte más largo. ¿Y estará esa generosidad, de la misma que usted menciona, que me parece interesante, ahora que vienen justamente las elecciones y que se está proyectando todo para el próximo año? Yo creo que hay que exigirlo, hay que tensionar el sistema. Muchos no van a querer. Muchos creen que en el fondo no, por Felipe, si acuérdate que nosotros necesitamos, para poder ganar campaña, yo necesito ocupar a personas que me ayuden y después yo le ofrezca un cargo. Eso hay que acabarlo. La pitutocracia, y esto lo he hablado mucho con Mario Valls, con muchos que están indignados con lo que está pasando. Y la única forma es que esas personas, que son meritocráticas, tengan la libertad de entrar al servicio público y que no los echen. No que porque me miró feo. Mira lo que pasó con la rectora de Aysén. Por mucho que puede gustarte o no gustarte la rectora de Aysén, pero de público eso tenía poco, si al final era una funcionaria pública. Diputado, se nos fue el tiempo, lo siento, pues, estábamos bien embalados con la conversación, no será la última vez. Diputado Felipe Kast, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver un resumen de noticias.